Listo, arrancamos con la teórica número 6, aunque la diapo dice número 5. Ese espero que sea el único error del día. En la teórica de hoy vamos a seguir con el tema de equilibrio ácido-base, pero específicamente vamos a arrancar con lo que serían soluciones amortiguadoras. Esta es la primera parte de soluciones amortiguadoras. Creo que el miércoles lo vamos a terminar redondeando. Así es que cualquier cosa que ustedes vean que voy muy rápido o que no me entienden algún concepto, me frenan y lo vuelvo a decir o me lo consultan, ¿está bien? Primero vamos a empezar definiendo lo que son las soluciones buffer. Para eso vamos a pasar a la segunda diapo, donde, bueno, ojo, soluciones buffer yo las llamo así porque es el nombre que más común me parece, pero también se puede encontrar como soluciones reguladoras, soluciones amortiguadoras o soluciones en tampón. Cualquiera de esos nombres pueden resultar equivalentes para el término. Ahora, ¿qué son las soluciones buffers? Supongo que ya lo deben haber visto, que ya lo deben saber, pero son soluciones que cuando se diluyen o cuando se le adicionan pequeñas cantidades de un ácido de una base fuerte o débil también, no sufren modificaciones apreciables en el valor del pH. ¿Está bien? Entonces, lo que viene es simplemente una repetición escrita de diferente manera, pero es la misma definición, a donde dice que se oponen a los cambios en el pH cuando se le añade o un ácido o una base o cuando se diluyen. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tipos de soluciones amortiguadoras podemos tener? ¿Qué tipo de soluciones amortiguadoras conocen? ¿Conocen alguna ustedes? ¿Amoníaco, amonio? O... Amoníaco, amonio, está bien. Si nosotros queremos agruparlas dentro de lo que sería amoníaco, amonio, dentro de una clasificación más general, mejor dicho, amoníaco, amonio sería la mezcla de un ácido de Bronsted con su base conjugada. ¿Está bien? Pero no es el único tipo de soluciones reguladoras que existen. Primero, los ácidos o las bases fuertes moderadamente concentrados son soluciones reguladoras. Actúan como soluciones reguladoras. Yo tengo un ácido fuerte o una base fuerte con una concentración elevada y le agrego una pequeña cantidad de ácido de base, la variación en el pH va a ser muy chiquita. Entonces, estas sustancias se comportan como como soluciones reguladoras en determinadas condiciones. Primero, como ya dijimos, si las soluciones son concentradas. Y segundo, a pHs extremos, porque el pH de un ácido concentrado es un pH muy ácido, mientras que el pH de una base concentrada también va a ser bastante elevado, va a ser alcalino. Entonces, van a servir como soluciones reguladoras a pHs muy ácidos o a pHs muy alcalinos. Y su mecanismo de regulación va a ser justamente el que acabo de decir, que si yo le agrego una pequeña cantidad de ácido o base, entonces el cambio en el pH va a ser chiquitito, porque comparado con la concentración de hidroxilos o de protones que tenga esa solución concentrada de un ácido a una base fuerte, lo que yo pueda agregar va a ser despreciable. ¿Está bien? Pero no es el único tipo de solución amortiguadora, porque si solo tuviéramos esto, podríamos regular el pH en medios muy ácidos y en medios muy alcalinos. Para trabajar a pHs intermedios, podemos usar este segundo tipo de soluciones reguladoras que están formados por mezclas de un ácido débil y su base conjugada en concentraciones semejantes. ¿Sí? Las concentraciones tienen que ser apreciables y más o menos semejantes. Y como dice ahí el paréntesis final, entre las relaciones entre las concentraciones para que el buffer tenga un buen efecto de regulación, tienen que estar entre 0,1 y 10 veces. Cuanto más parecidas sean las concentraciones de esa mezcla del ácido débil y la base conjugada, mejor sería la capacidad de regulación. ¿Sí? Ahora, podemos decir, ¿qué más de respecto de este tipo de soluciones? Bueno, ahí en la definición, yo también les incluí, entre paréntesis, que dice, o mezcla de una base débil y su ácido conjugado.
Es medio redundante lo que acabo de poner, porque con la primera definición ya era suficiente, porque estamos, como ustedes ya se habrán dado cuenta, estamos hablando de la definición de ácidos y de bases ¿de quién? De Bronsted, ¿no? Entonces, con decir un ácido débil y su base conjugada ya cumple con los requisitos para generar el par buffer. Le agregué lo de mezcla de base débil, el ácido conjugado, por si alguno medio dormido pensaba que solamente los buffers podían ser ácidos. ¿Mm? Y bueno, sabemos que no es así. Y el mecanismo de regulación se basa en que la adición de una pequeña cantidad de ácido o de base no modifica demasiado la relación entre el ácido débil y la base conjugada. Mientras esa relación se mantenga más o menos próxima entre sí, el cambio en el pH va a ser bastante pequeño respecto de lo que sería si esa cantidad de ácido o base débil se le agregara a una solución, al agua nada más. ¿Está bien? Bien. Continuemos un poquitito más. ¿Qué pasa ahora si mezclamos? A ver, antes de continuar, hacemos una aclaración válida. Si bien definimos dos tipos de soluciones amortiguadoras, la mayor parte de los cálculos que vamos a hacer nosotros, si no todos, y las explicaciones en general, van a estar destinadas a las soluciones reguladoras de grupo 2, ¿sí? Que están dadas por mezclas de ácidos débiles y su base conjugada. Entonces, a partir de ahora, la mayoría de nuestros cálculos van a explicar ese tipo de soluciones buffer, que por otro lado son los más habituales de usar, pues son los que se usan en pHs intermedios, a donde por lo general es mayor el interés de mantener los pHs en valores más o menos constantes. Imaginemos la siguiente situación. Mezclamos un ácido débil y la base conjugada del ácido débil, que sería a través del agregado de una sal, por ejemplo, como es el caso de esa sal que tenemos ahí diagramada como sodio, una sal sódica, sodio y el anión del ácido débil, ¿sí? Que sería la base conjugada. ¿Qué equilibrios vamos a tener en el medio? Primero, el equilibrio de disociación del ácido, como pueden ver ahí, nada nuevo hasta ahora, y la disolución de la sal en agua, que como es como la mayoría de las sales sódicas, imaginamos que esta sal es totalmente soluble en agua, así que vamos a tener que la flecha es única, como se puede ver ahí, y no vamos a plantear un equilibrio, aunque este equilibrio de disolución de la sal en agua, vimos que después iría acompañado de otro equilibrio más. ¿Qué pasa cuando yo disuelvo en agua una sal donde el anión, una sal sódica como esta, donde el anión proviene de un ácido débil? La hidrólisis. Se hidroliza. Entonces, si ustedes quisieran, lo que podríamos plantear acá sería el equilibrio de hidrólisis del anión para generar, ¿qué cosa? ¿Cuál sería el producto de la hidrólisis del anión ese? El ácido y El ácido. protones. No, perdón, oxidrilos. El ácido y oxidrilos. Bien. A ver, podríamos plantearlo, pero como en realidad ya tenemos escrito el equilibrio de disociación del ácido, no estaríamos involucrando un equilibrio distinto al que ya tenemos planteado como equilibrio de disociación inicial del otro compuesto. Igualmente, vamos a volver sobre esto, ¿sí? Pero no se enrieden. Pero es verdad que en este lugar deberíamos haber planteado que el anión de esa sal podría llegar a hidrolizar para formar nuevamente el ácido y alcalinizar el medio, en ese caso alcalinizar el medio. Bien, ¿qué más? El equilibrio que nos falta es el de la disociación del agua, que lo planteamos siempre porque siempre va a estar presente. Hay que ver después si es significativo o no. Seguido a esto, si hablamos de tratamiento sistemático de equilibrio, vamos a plantear los balances. Balances de cargas y balance de masa. En el balance de masa, lo que vamos a incluir es la suma de las especies que provienen de la disociación del ácido y de la disolución de la sal. Si nosotros decimos que lo que agregué de ácido, a lo que agregué de ácido lo llamamos CA, concentración de ácido.
Y a lo que agregué de la sal lo podemos llamar concentración de sal, o si ustedes quieren, concentración de base, pero es equivalente, ¿sí? Puede llamarse concentración de base para pegarnos a lo que era la definición de Bronsted. Pero bueno, yo acá lo llamé concentración de sal. Y esa concentración estaría dada por la suma de el ácido que agregué más la suma del anión, que puede ser que venga de lo que agregué o del equilibrio que se generó. Pero como ahora vamos a demostrar, esa concentración va a ser igual a la concentración agregada. Seguido a esto, otro balance que podemos agregar es que la concentración de sodio en esa solución va a estar dada por la concentración de la sal o de la base que agregué. Y otro balance que podríamos incorporar sería el balance de carga. En el balance de carga es muy simple, las especies que tenemos en ese balance serían especies con carga positiva, los cationes, el sodio y los protones. Y eso lo igualaremos a las especies de carga negativa, que no son otras que los aniones, el anión a menos y los oxidrilos. ¿Está bien? Me parece que esta diapositiva termina acá. Sí, bueno, a partir de ahora, ¿qué les propongo? Vamos a pasar al pizarrón. Pero lo que vamos a hacer en el pizarrón sería, primero, vamos a ver qué pasa cuando mezclamos 500 mililitros de un ácido, que vamos a ponerle nombre, vamos a usar el ácido acético, así tenemos un valor de pKa, 475. La concentración de esos 500 mililitros del ácido serían 1 molar, y lo vamos a mezclar con acetato de sodio, también 500 mililitros de la misma concentración. A partir de ahí lo que quiero que hagamos es calcular el pH de la solución resultante y ver si podemos llegar a partir de esto, de nuestras deducciones, a la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿sí? Después lo que vamos a hacer, una vez que hayamos visto eso, es ¿qué pasa si yo le agrego a ese buffer, a esa solución, no adelantemos, se supone que es un buffer, pero todavía no adelantemos, ¿qué pasa si agregamos 10 mililitros de ácido clorhídrico 1 molar? ¿Cómo cambiaría el pH? Entonces que calculemos ese pH y cuál es el delta de pH que se genera respecto de la solución inicial antes de haberle agregado ese ácido. Y finalmente lo que me gustaría que hagamos es ver qué pasa con la dilución del buffer, porque nosotros dijimos que, por definición, un buffer es una sustancia que se opone a los cambios de pH, entonces estaríamos viendo cuánto se opone al cambio de pH por el agregado de los 10 mililitros de estos de ácido clorhídrico, y que tampoco el pH se modifica con la dilución. Entonces la idea es demostrar también que la dilución del buffer no cambia el pH de ese buffer, pero bueno, hasta cierto punto. Mientras siga siendo un buffer no le cambiará el pH. Pero llega un momento que una solución muy diluida va a dejar de ser buffer o se le va a modificar el pH, como ustedes prefieran. Y bueno, también vamos a definir los conceptos de reserva ácida y reserva alcalina. Si todo esto lo logramos, pasamos a la diapositiva que sigue. ¿Les parece? Entonces, ahora voy a dejar de compartir para que se pueda grabar bien el pizarrón. ¿Se llega a ver bien el pizarrón o ustedes ven alguna sombra o algo por el estilo? No, se ve bien. Creo que se ve bien. Yo diría que se ve bien. Bueno, mejor entonces. Mejor así. Dijimos que vamos a mezclar 500 mililitros de ácido acético con 500 mililitros de acetato de sodio. ¿Está bien? Los dos son 1 molar. Por lo tanto, de acá podemos saber que el volumen final del buffer va a ser 1 litro y deberíamos calcular cuáles van a ser las concentraciones luego de generar la mezcla, antes de haber formado el buffer. ¿Les parece?
Entonces, para poder corregir las concentraciones, en realidad lo que podemos saber es que si mezclo 500 con 500, lo que hago es diluirlo a la mitad. Pero si tuvieran que aplicarlo a cualquier fórmula o cualquier concentración, lo que van a usar es volumen inicial por concentración inicial es igual a volumen final por concentración final. Entonces, la concentración del ácido en el buffer formado estaría dado por 1 molar multiplicado por 500 mililitros dividido 1000, así que terminaríamos con una concentración 0,5 molar. Y sería la misma concentración para el ácido como la concentración de la base o de la sal, como ustedes quieran llamarlo. Solo pasa porque en este caso las concentraciones son iguales de lo que incorporé y los volúmenes también. Si no, tendrían que calcular cada uno por separado. ¿Está bien? Bien. Continúo entonces, ¿no? Voy a ir borrando, chicos, si no les molesta, porque como este pizarrón es chiquito, como para ir simplemente guardando los datos que nos hagan falta. Entonces sabemos que la concentración del ácido es igual a la concentración de la base y es igual a 0,5 molar. Bien, los equilibrios ya los habíamos definido, pero vamos a escribir, a incorporarlos al pizarrón como para tenerlos presentes. Tengo que el ácido se disocia para dar acetatos más protones, con una K de acidez que sería 1,8 por 10 a la menos 5, y su fórmula sería acetato por protones sobre acético. Hasta acá bien. El acetato de sodio se disuelve en agua para formar acetatos más protones nuevamente. ¿Sí? Y como dijimos, no planteamos la hidrólisis. Y algo que me olvidé de decirles es, bueno, a ver, acá yo tengo que si pongo ácido acético en agua, vamos a tener que ese ácido acético va a liberar por disociación una cantidad determinada de protones. ¿Sí? Ahora, primero, ¿cuál sería? Vamos, antes de calcular el buffer en sí, ¿cuál sería el pH de una solución solo por agregar esta cantidad de ácido acético en solución? ¿Cuál sería el pH? ¿Sí? Lo que quiero es que demostremos cómo cambia el pH de nuestra solución de ácido acético respecto del pH de la solución buffer que vamos a generar después. ¿Está claro? Entonces, olvidémonos por ahora del equilibrio del acetato de sodio y quedémonos con el del ácido acético. En este caso, ¿cómo determinaríamos el pH de esta solución de ácido acético 0,5 molar? ¿Qué les parece? ¿Cómo lo podemos estimar? ¿Hola? ¿Qué formulita usarían para estimar el pH en este caso? Porque tenemos un ácido bastante concentrado. Ese ácido no es muy fuerte. Entonces, ¿cómo puedo calcular protones? La raíz de la concentración por la K. La K de acidez por la concentración del ácido. Está bien, está perfecto. No sean tímidos. Entonces, eso sería, ¿cuánto da protones ahí? 1,8 por 10 a la menos 5 multiplicado por 0,5, todo eso raíz cuadrada. ¿Me pueden hacer esa cuenta? Creo que 3 por 10 a la menos 3. 3 por 10 a la menos 3. Uh-huh. ¿Y el pH? $2,52. Bien. Fíjense ustedes. Este numerito, anótenlo y ténganlo presente. Ese sería el pH de la solución de ácido acético si simplemente lo que hacemos es diluirla con agua hasta 1 litro. ¿Está bien? Ese sería el pH de mi solución. Y anoten estos dos valores. 3 por 10 a la menos 3 serían la concentración de protones y el pH, que es 2,52. Ténganlo presente, pues yo los borro, pero vamos a volver a usar. ¿Todos siguieron hasta acá? Sí. Entonces ahora lo que vamos a incorporar es lo que borré antes, que es la sal, el acetato de sodio, que también se agrega en una concentración semejante a la del ácido y me aporta acetatos más sodios. ¿Sí? Como dijimos, este acetato
hidrolizaría para generar acetato más agua, va a hidrolizar para generar de nuevo ácido acético más oxidrilo y alcalinizaría el medio. De hecho, esa reacción se da. Pero ¿qué pasa? Yo en el medio, ya al mezclar estas dos cosas, en el medio yo ya tengo ácido acético. ¿Está bien? Y aparte tengo protones acá. Entonces, lo que yo voy a hacer es que, fíjense, como yo ya tengo ácido acético en el medio, esta reacción va a estar desplazada nuevamente hacia la izquierda. Y la hidrólisis espontánea del acetato, que ya era bastante este desplazamiento estaba poco desplazado para que se produzca esa reacción, porque si esto es 10 a la menos 5, ¿qué estaríamos teniendo? Un 10 a la menos 9, ¿no? Entonces, ese equilibrio ya era poco favorable de por sí. Entonces, al encontrarse con una de las especies que es parte de la disociación, se va a ver más reprimida. Y lo mismo va a pasar con esto, porque cuando yo agregue acetato de sodio, voy a tener una alta concentración de acetato y va a hacer que la hidrólisis del acético también se vea, no la hidrólisis, la disociación del acético también se vea reprimida y se desplace hacia allá. Y por eso podemos suponer que lo que agreguemos de ácido y que lo que agregamos de acetato se va a mantener como tal. ¿Sí? Bien, pero sigamos esto, porque vamos a las pruebas, me remito, vamos a los balances. Balance de masas. Dijimos que la concentración del ácido más la concentración de la base es igual a la suma del ácido más la base. ¿Está bien? También dijimos que la concentración de sodio es igual a la concentración de la base, y me faltaría agregar ahora el balance, no lo voy a hacer, un poco más abajo, el balance de cargas, que también lo vimos en la diapo, donde tenemos que la concentración de sodio más los protones va a ser igual a los oxidrilos más los acetatos. Profe, ahí usamos las concentraciones iniciales, no, las que calculamos, ¿no? 0,5. No, las concentraciones perfecto. iniciales ya no están más. Cuando Perfecto. yo, a ver, aunque sea tengo que corregir por dilución, ¿está bien? Ujú. La concentración inicial me sirvió para llegar a que al final habíamos agregado 0,5 de cada cosa Claro. en ese sistema. Pero Perfecto, nada más que gracias. para eso. La concentración inicial me la olvido, ya no existe más. ¿Mm? Bien, ¿cómo seguimos con este problema? A ver, agregué ácido y agregué acetato de sodio. ¿Qué les parece? Si nosotros tenemos que empezar a hablar de esas consideraciones para ver con qué me quedo, con qué desprecio. El pH, ¿cómo va a ser? Ácido, básico, neutro. ¿Qué les parece? Hey, ¿se durmieron? Yo no sé, creo que diría que estaría entre el ácido y el neutro, un poco más. ¿Por qué entre el ácido y neutro? Porque yo agregué ácido, en definitiva agregué protones. Estos protones van a estar. Estamos hablando de un ácido que se está disociando. ¿Se llega a ver bien o prendo la luz? Díganme. A ver si mejora un poco. Se ve bien, pero como... ¿Mejoró un poquito ahí? Sí. Bien. Entonces, suponemos que si estamos hablando de un ácido que se disocia, el pH va a ser ligeramente ácido, y por lo tanto, lo que supongo que puedo hacer es despreciar los oxidrilos de acá. ¿Les parece? Como para hacer una prueba, ¿no? Después veo bien. Andrés, Sí, te hago una pregunta. pregunte. Ahí, el equilibrio del agua, ¿no lo escribimos? Me lo olvidé, pero sí, tiene que ir igual. Lo que pasa es que, a ver, lo escribo. Está bien. Claro, Sí, porque ahí sí, porque si no, no tendría para sentido fijarme estos el pH. oxidrilos acá. Estos oxidrilos Claro, sabemos porque... que en el único equilibrio que están, bueno, si hubiera escrito el equilibrio de hidrólisis del acetato,
Entonces ahí aparecían los Ahí. oxidrilos, pero bueno, Claro. de otra manera la única forma de tenerlos es por esto. ¿Mm? Sí. Bien. Estamos hasta acá. Probamos a despreciar oxidrilos. ¿Entienden por qué los desprecié, no? Si estoy jugando con un ácido, se supone que ese ácido va a tener pH ácido. Entonces, vamos a pensar que podemos despreciar los oxidrilos del balance de cargas. De esa forma, cuando despejo la concentración de acetatos, ¿qué me va a quedar? Que acetatos va a ser igual a ¿qué? A sodio más A protones. sodio más protones. Bien, pero nosotros sabemos que sodio en el balance de masa lo podemos reemplazar por concentración de la base. Entonces sería concentración de la base más protones. ¿Les parece? Entonces acá yo ya tengo acetatos en función de, esta es la especie que voy a querer determinar porque yo sé el pH, y la concentración de la base que es dato. Ahora, ¿qué les parece si reemplazamos esto en el balance de masas? ¿Mm? Entonces, despejo acético en el balance de masas. Y digo que ácido acético es igual a concentración del ácido más concentración de la base menos acetatos. ¿Bien? Concentración del ácido más concentración de la base menos acetatos. Pero acetatos yo ya lo había despejado y sería menos concentración de la base menos protones. Acá le cambié el signo de la suma a esta para ya directamente no tener que cambiarlo después. Como concentración de la base suma y resta, lo puedo simplificar y entonces me quedaría que la concentración de ácido acético, puedo borrar acá, ¿no? Es igual a concentración del ácido más protones. ¿No es O menos, protones. Andrés? Menos decía, ¿no? Muy bien. Hay uno que me sigue, por lo menos. Perfecto. Llegamos a esto. Fíjense. Acetato lo puedo reemplazar por esto. Acético lo puedo reemplazar por esto. ¿No les parece que nos metamos en la K de acidez? Y despejemos protones. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Entonces, acá nos quedaría que, miren, hago a ver, como para poder ocupar mejor el pizarrón. De la K de acidez despejo protones. Protones, ¿a qué va a ser igual? A la K de acidez por la concentración de ácido acético, que tengo acá, concentración del ácido menos protones, sobre acetatos. Y acetatos sería concentración de la base más protones. ¿Está bien? Tengo todo en función de protones, concentración del ácido, concentración de la base y K de acidez. Digamos que mi única incógnita es protones. Entonces, podríamos despejar protones como protones por concentración de la base más protones al cuadrado. Esto es igual a constante de acidez por la concentración del ácido menos K de acidez por protones. Llegamos a una cuadrática, ¿sí? Si la reordeno, me queda que protones al cuadrado más protones por la concentración de la base más la K de acidez, menos K de acidez por la concentración del ácido es igual a 0. ¿Qué valor toma la concentración de protones acá? ¿Alguien la pudo resolver? Hay una luz ahí que molesta y no sé qué es. Es el reflejo de la ventana. Saquen la cuenta, ¿eh? No se puede ver para sacar los datos, para hacer la cuadrática. ¿Cómo? No puedo ver para sacar los datos de la cuadrática. ¿Qué te falta? Eh. Protones sería, a ver, A vale 1, ¿sí? B sería concentración de la base, que es 0,5, más 1,8 por 10 a la menos 5, que es la K de acidez. ¿Estamos?
Y Sí. C es menos 1,8 por 10 a la menos 5 multiplicado por 0,5, que es la concentración del ácido. Me quedó 1,8 por 10 a la menos 5. ¿No le resulta familiar ese dato? ¿Este número? ¿A qué se parece? Acá. Es la K. ¿Está bien? Por lo tanto, si esto es K, el pH es igual al pK y es igual a 4,75. ¿Sí? Fíjense cómo cambió entonces el pH respecto a la solución de ácido inicial. ¿Sí? La solución de ácido inicial sin agregar el acetato de sodio, ¿qué pH tenía? 2,52. 2,52. Ahora, con el agregado de acetato, el pH subió a 4,75. ¿Sí? Se reprimió muchísimo la hidrólisis del ácido, de hecho de que el pH fue a 4,75. ¿Sí? Pero bueno, fíjense, ¿qué más tuvimos en cuenta nosotros? Despreciamos oxidrilo, pero pensemos otra cosa. ¿No se podría haber hecho más simple este cálculo? Sin tener que llegar a una cuadrática. Si las concentraciones de ácido y de base son de 0,5 y la concentración de protones es de 1,8 por 10 a la menos 5, ¿no les parece que en estos balances los protones también serían despreciables respecto de la concentración de sodio, la concentración de acetato y la concentración de ácido? 10 a la menos 5 respecto de 0,5 es más de 100 de diferencia. Entonces, lo que nosotros podríamos hacer es simplificar todavía más este cálculo y hacerlo sin tener que llegar a esta cuadrática. Venir acá y decir, bueno, en un buffer, y es lo que pasa por lo general, si el buffer tiene que regular el pH, debe ser bastante concentrado. Entonces, siempre pasa en los buffers, salvo que sea un buffer diluido o que ya no sea más un buffer, que en los balances de cargas pueden despreciarse los oxidrilos, pero también se pueden despreciar los protones. ¿Sí? En esas condiciones, miren cómo cambiaría esta situación y miren a qué nos lleva esto. Borramos esto acá y borramos esto acá. Si yo desprecio tanto protones como oxidrilos, me queda que la concentración de acetatos va a ser igual a sodio, y sodio es igual a la concentración de la base. Por lo tanto, directamente en el balance de masa puedo decir que la concentración de ácido acético, ¿a qué va a ser igual? A la concentración del ácido más la concentración de la base menos la concentración de la base. Por lo tanto, la concentración de ácido acético sería Ca. Si ahora reemplazamos esto en la constante de acidez, nos queda que, mejor dicho, vamos a escribir protones ya despejando protones directamente, que nos queda que sería equivalente a la constante de acidez multiplicada por la concentración del ácido dividida la concentración de la base. Y queremos avanzar todavía un poquitito más y expresarlo como acá vamos a determinar protones, pH. Yo determino protones para saber el pH. A veces no me importa conocer la concentración de protones, sino directamente quiero ir al pH. Entonces vamos que al pH, como el menos logaritmo de la concentración de protones, es igual al menos el logaritmo de la K de acidez, que lo podemos escribir como pKa, y acá, si lo queremos poner, nos quedaría, mejor dicho, como menos el logaritmo de la concentración del ácido sobre la concentración de la base. Y no nos gusta que quede menos logaritmo y queremos que quede un más, entonces simplemente nos limitamos a invertir este cociente y quedaría concentración de la base sobre la concentración del ácido.
Y de esta forma llegamos a la ecuación de Henderson. ¿Sí? La ecuación de Henderson, que no es otra cosa que un rearreglo de la constante de equilibrio. Y acá nos queda, nos va a dar el mismo resultado que hoy. Fíjense, para determinar el pH tenemos que determinar el pKa, que ya sabemos que es 4,75 por más el logaritmo de la concentración de la base, que es 0,5 dividido la concentración del ácido, que también es 0,5. 0,5 sobre 0,5 sería 1, el logaritmo de 1 es 0, por lo tanto el pH sería igual al pKa. Y llegamos a la aproximación de hoy. Y de paso demostramos que para que se pueda aplicar Henderson, como vemos en esta situación, tienen que ser despreciables la concentración de protones y de oxidrilos. Si no, esa simplificación no es válida. Y en esas condiciones hay que recurrir a los balances de masa y balance de carga, donde podemos ir, por ejemplo, a la cuadrática que llegamos anteriormente. Puede pasar que un buffer no sea lo suficientemente concentrado y que los protones no se puedan despreciar. ¿En qué situaciones se daría eso? Si el pH es muy extremo, si el pH es muy ácido, o si las concentraciones de las especies no son lo suficientemente elevadas. Pero bueno, no sería un buen buffer. Porque si eso pasa, no puede regular mucho, que digamos. Bien, ¿hasta acá se entendió? Uy, nadie contesta. Sí. Sí, sí, ya entendí. ¿Seguro? A ver, empiezo a preguntar, ¿eh? Fiorella, ¿entendiste? Julián, ¿entendiste? Sí, se entendió, se entendió. Bien. Gracias. Me alegro. ¿Wanda? Sí, sí, se entendió. A ver, las dos Vikis, ¿entendieron? Sí, también. Bueno, seguimos entonces. Anoten este valor de pH, ¿eh? Porque ahora lo vamos a usar. De acuerdo a lo que habíamos hecho hoy, lo que ahora deberíamos hacer es ver qué pasa si al buffer le agregábamos 10 mililitros de ácido clorhídrico, es decir, de un ácido fuerte, en una concentración dada que yo había puesto 1 molar, me parece, ¿no? Entonces, a ver, lo voy a escribir acá. Agrego 10 mililitros de ácido clorhídrico, 1 molar. Calculemos la concentración de protones que quedaría en el litro ese de buffer, ¿no? Entonces, la concentración de protones sería, si es concentración inicial por volumen inicial igual a concentración final por volumen final, la concentración inicial es 1 molar, agregué 10 mililitros, y al final, ¿cuánto me quedaría de volumen? Vamos, ¿quién responde? 1010. 1010. Bien. Entonces, si hago esa cuenta, ¿cuánto daría la concentración de protones que agregué? Nueve por 10 a la menos 3. ¿No da 9,9? Sí, 9,9 Sí, por eso. 9,9. 9,9 por 10 a la menos 3. Vamos a hacer una aproximación y vamos a decir que es lo mismo que 10 a la menos 2. ¿Les parece? Entonces, nosotros para ser estrictos debiéramos corregir por este volumen de 10 agregados también las concentraciones de 0,5 molar. Pero bueno, vamos a suponer que esas concentraciones varían tan poquito que no es significativo. Pues sería, fíjense, sería 0,5 molar por 1000 dividido 1010. ¿Cuánto da? $0,5. O sea, da prácticamente lo mismo. Entonces, es tan chiquito el volumen que no llega a generar una dilución apreciable. Pero acá sí es importante el cambio de la concentración, porque es un volumen de 10 mililitros y lo llevé a 1000. Entonces, lo podemos suponer 10 a la menos 2 molar. Entonces, lo que queremos ver es cuánto cambió el pH de este buffer
del mismo que preparamos hoy por agregado de ese volumen de ácido. Entonces, pensemos esto, miren. Nos quedamos con estos dos equilibrios. El equilibrio de disociación y este de acá del ácido. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo agrego protones, es un ácido fuerte, ¿sí? Esos protones, ¿a quién se van a sumar? ¿Mm? Voy a tener una concentración más grande de protones. Ahora, lo que voy a hacer es que esos protones van a reaccionar, porque estamos frente a un sistema en equilibrio. Pero ¿con quién van a reaccionar esos protones? ¿Mm? Lo que van a actuar es, esos protones se van a sumar a la concentración del ácido y van a ir en contra de la concentración de la base. Van a hacer que la concentración de la base se vea reducida. ¿Está bien? Entonces, cuando vamos a determinar el pH, decimos que esa K de acidez, la constante de acidez, la podemos escribir como protones multiplicado por acetatos. Y acetatos sería la concentración de la base menos los protones agregados, que sería 10 a la menos 2. Todo eso dividido la concentración del ácido, que sería la concentración del ácido más 10 a la menos 2. Y así podemos medir cuánto cambió el pH de esta solución, que nos quedaría algo como que pH sí, es igual al pKa más el logaritmo de la concentración de la base, que ahora sería 0,5 menos 10 a la menos 2, dividido la concentración del ácido, que ahora sería 0,5 más 10 a la menos 2. ¿Está bien? ¿Cuánto da ese pH? $4,73. 4,73. Entonces ahora calculemos el delta pH, y un delta pH sería pH final menos el pH inicial. ¿Sí? Es decir, 4,73 menos 4,75, ¿no? Así que el delta pH es de 0,02, negativo, porque el pH disminuyó. ¿Mm? Entonces el pH bajó en 0,02 unidades. Tomen este valor. Ahora, pensemos algo. Si yo le agrego este volumen de ácido clorhídrico a agua y lo llevo a 1000 mililitros, ¿sí? ¿Cuál sería el pH de esa solución acuosa de ácido clorhídrico? ¿Está? Tengo que el pH sería igual a menos logaritmo de la concentración de protones, que 10 a la menos 2 molar. ¿Cuánto daría el pH de esa solución si en vez de ser un buffer, fuera una solución acuosa? ¿Entienden lo que estoy haciendo? 2. El pH sería de 2. Entonces, ¿cuál hubiera sido el delta de pH de esa solución acuosa si suponemos que el agua inicialmente tenía un pH neutro, ¿sí? Digamos, el delta de pH hubiera sido de 7, perdón, 7 es el pH final es 2, y el pH inicial sería 7. Sabemos que el agua neutra no existe, pero vamos a suponer que es 7. Entonces, el delta pH sería de menos 5. Entonces, fíjense,
En una solución no bufferizada, el agregado de este volumen de ácido provoca un cambio de 5 unidades de pH. Pero en esta solución, en particular, con el buffer acético acetato con concentraciones de 0,5 molar de base y de ácido, el cambio en el pH fue de menos 0,02 unidades de pH. Entonces demostramos cómo se puede bufferizar el medio y qué tan potente es este buffer en esas condiciones. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Buenísimo. Andrés, Sí, yo no terminé de entender por qué le restaste y le sumaste esos 10 a la -2, a la base y al ácido. lo que estábamos diciendo es cómo se modifica el sistema buffer si yo agrego un ácido. Entonces, lo que nosotros tenemos es que CA es la concentración de ácido, y la concentración de ácido se la llama reserva ácida. ¿Está bien? Y CB es la concentración de la base y se la llama reserva alcalina. Cuando agrego un ácido, lo que ocurre es que ese ácido va a sumarse a la concentración del ácido, pero se resta a la concentración de la base, reduce la cantidad de A-. Entonces, simplemente lo único que hago es eso, calculo nuevamente el pH para esta nueva situación de equilibrio. Claro, sí, ahora sí entiendo. Gracias. Perfecto. Puedo borrar acá, ¿no? Sí, sí. Bien. Ahora, lo que tendríamos que ver es qué pasa con la dilución de un buffer. Porque por definición, lo que decíamos era que los buffers se oponían al cambio en el pH cuando agregaba un ácido o una base, o que mantenían el pH frente a la dilución. También se oponían al cambio de pH si eran diluidos. ¿Está bien? Pero como dijimos, hay un límite. Se oponen hasta ahí. Si se diluye demasiado, el buffer es muy diluido y por lo tanto deja de ser un buffer. Y bueno, si se diluye demasiado, lo que pasa es que se dejan de ser despreciables protones y oxidrilos. Así que, bien. Entonces vamos a hacer algunas cuentitas y lo que vamos a suponer es dos situaciones. En la primera, al buffer lo diluyo en una relación 1:10 y vemos qué pasa con el pH. Y en la segunda, al buffer lo diluyo en una relación 1:1000. ¿Sí? Y en esta también vamos a hacer un segundo cálculo. ¿Sí? Porque si bien el buffer se puede diluir y el pH sigue siendo el mismo, la capacidad del buffer para regular no va a ser la misma, porque depende de la concentración. Entonces, lo que vamos a tratar de ver en esta situación de la dilución 1:10, una vez que demostremos que el pH se mantiene constante, vamos a tratar de agregarle esos 10 mililitros de ácido clorhídrico 1 molar y ver cuál es el delta de pH en esa circunstancia. ¿Les parece? ¿Entendieron lo que quiero hacer? Uy, no me contestan. Me parece que no entendieron. ¿Lo puede repetir, profe? Sí. Lo que vamos a hacer ahora es probar qué pasa cuando diluyo un buffer. ¿Sí? Por definición, el pH del buffer al diluir se mantiene, no cambia. Pero lo que yo les adelantaba era que lo que sí cambiaba era la capacidad reguladora del buffer. Entonces, una vez que demostremos que el pH no cambia o que cambia, depende de no sé a qué resultado vamos a llegar, porque si no, vamos a mantener un poco de la incertidumbre. Una vez que demostremos eso, vamos a ver qué pasa si a ese mismo buffer que yo diluí en una relación 1:10, entonces le agrego los 10 mililitros de ácido clorhídrico 1 molar que habíamos agregado antes, ¿sí? Y vamos a volver a determinar el delta de pH con respecto al buffer que no le agregué nada. Entonces, vamos a ver qué pasó ahí con la capacidad buffer, ¿sí? Bien. Recalculemos las concentraciones. Si yo hago una dilución 1:10, a ver a dónde escribo porque voy a borrar algunas cosas que voy a necesitar. Voy a borrar el equilibrio del agua si no se enojan, porque total no lo vamos a ocupar.
Así libero un poquitito el pizarrón. Hago una dilución 1 en 10. Entonces, la concentración del ácido va a seguir siendo igual a la concentración de la base, pero ya no van a ser 0,5 molar, sino que van a ser 10 veces más chicas. Así que serían 0,05 molar. ¿Está bien? ¿Qué les parece? Si yo diluyo al punto de que eso sea 0,05 molar, ¿seguirán siendo despreciables los protones y los oxidrilos? ¿Qué les parece? Yo lo diluí 10 veces. Entonces la concentración bajó de ser 0,5 a 0,05. Protones y oxidrilos, probablemente, como adelantamos, el pH del buffer aparentemente mucho no cambiaba, ¿no? Entonces, si el pH no cambia, la concentración de protones es porque se mantiene constante. ¿Mm? Entonces, en ese caso, ¿podremos despreciar oxidrilos y protones? ¿O prefieren que probemos a calcularlos sin despreciar protones, que es lo que puede llegar a causarnos más inconveniente, y después, en caso de que se pueda, hago la ecuación de Henderson? No sé, díganme ustedes, ¿qué quieren que hagamos? Despreciarlos. Despreciamos, porque suponemos que son mucho más chiquitos. Bien, vamos Si no a probar. cambia el Entonces, usamos la ecuación de Henderson, que dice que pH es igual a pKa 4,75 más el logaritmo de la concentración de la base, que es 0,05, dividido el logaritmo de la concentración del ácido, que también es 0,05. Este cociente sigue dando 1, el logaritmo de 1, que yo sepa, sigue siendo 0. Por lo tanto, el pH nos va a dar nuevamente 4,75. ¿Sí? Y el pH es 4,75, si eso es así, significa que protones es igual a 1,8 por 10 a la menos 5. 1,8 por 10 a la menos 5 respecto de estas concentraciones. ¿Sigue siendo despreciable? Esto es 10 a la menos 2, esto es 10 a la menos 5. Hay 3 órdenes de diferencia. La diferencia es mayor de 100, ¿no? Entonces, esto que hicimos está bien hecho, el pH está bien calculado. Entonces, implica que mientras no se modifique la relación de la reserva alcalina y la reserva ácida, entonces el pH tampoco se va a modificar. El pH se modifica si modificamos esta relación acá. ¿Mm? Y eso puede ocurrir, por ejemplo, con la dilución, pero lo vamos a ver con la dilución más grande. Antes de pasar a eso, vamos a suponer que a este buffer le agregamos nuevamente los 10 mililitros de ácido clorhídrico 1 molar. Es decir, le agregábamos 10 a la menos 2 molar de protones. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo determino el pH en esa situación? Y bueno, en ese caso, el pH estaría dado por el pKa, 4,75, más el logaritmo de la concentración de la base, que ¿qué sería? Lo que puse menos lo que agregué de ácido, dividido la concentración del ácido, que es lo que puse, más lo que agregué del ácido. ¿Está bien? ¿Cuánto da ahora el pH ese? ¿4,58? Me parece que sí. ¿Cuánto le dio? A ver. Diana, Sí, ¿hiciste el cálculo? A mí me dio lo mismo. 4,58. Bien. Veamos ahora. ¿Cuál es el delta pH en esta situación? pH final, 4,58. ¿Y el pH inicial cuál era? Antes de agregar el ácido clorhídrico, ¿cuánto daba el pH de este buffer? 4,75. Bien, entonces ahora, ¿cuánto es el delta pH? Menos 0,18. 0,18. Sí. Fíjense que
Respecto de una solución acuosa, la regulación fue buena, porque sigue siendo un valor bastante pequeño el delta de pH. Pero respecto de la solución inicial, que era 10 veces más concentrada, el salto de pH aumentó prácticamente 10 veces también. Y entonces la capacidad reguladora de este buffer es inferior, prácticamente 10 veces más chica, que la capacidad reguladora de la solución buffer que preparamos inicialmente. ¿Se llega a entender eso? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, se entiende. A ver, Camila, ¿se entendió? Sí, sí, entendí. Emilio, Sí, profe. ¿cómo? Sí, sí, se entendió. Muy bien. Andrea, ¿entendiste? La perdimos. Bien. Sigamos ahora entonces. Dijimos que lo que seguía a esto era probar cuando hacíamos una dilución más grande. Y esa dilución más grande iba a ser una dilución 1 en 1000. ¿Sí? Entonces, vamos a ver esto. Si yo diluyo 1 en 1000, la concentración del ácido y la concentración de la base también se va a reducir 1000 veces. Por lo tanto, va a ser, si era 0,5, sería 0,0005 molar. ¿Está bien? O sería 5 por 10 a la menos 4. Esa sería la concentración del ácido y de la base. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa en esta situación? 5 por 10 a la menos 4, supongamos que los protones se hubieran mantenido, como en el pH inicial. Eran 1,8 por 10 a la menos 5. Yo no tengo 100 de diferencia. Si bien los protones van a ser más chiquitos que la concentración del ácido y de la base, no hay una diferencia de 100 unidades entre uno y otro. Entonces acá yo ya no los puedo despreciar. Por lo tanto, esto que yo marqué acá, en el balance de cargas, a donde despreciaba protones, está mal. Y estos protones los tengo que contemplar. Entonces, en ese caso, el pH del buffer lo vamos a tener que calcular con la ecuación que usamos inicialmente, porque con la cuadrática que usamos inicialmente, porque acá los protones no me los puedo sacar de encima despreciándolos. ¿Sí? Fíjense, ¿y oxidrilos qué le parece? ¿Será despreciable? Supongamos que protones vale 10 a la menos 5. ¿Oxidrilo sería despreciable? Sí, Sí, porque ¿cuánto tendría que estar? En 10 a la menos más de 9. menos, sí. Todavía sigue estando lejos. ¿Está bien? Entonces, vamos a resolverlo. No sé si alguno guardó la cuadrática. Yo acá la borré y no me la acuerdo de memoria. Si alguno la guardó, directamente me la dictan y si no, rápidamente la volvamos a escribir. Total, como ustedes saben, no es difícil. Para escribirla, nosotros teníamos que hacer toda esta deducción donde decíamos que acetatos era igual a sodio más protones. Yo tengo la cuadrática. Bueno, sí. dale. Como quieran, ¿qué hacemos? ¿Me la dictan? ¿O la volvemos a hacer y repasamos? Sí, la Digan, volvemos digan. a hacer mejor. Bien, dale, hacemos esto. Acetato será igual, como dijimos acá, a sodio más protones. Sodio es concentración de la base y protones no me queda otra que escribirlo. Y acético va a ser igual, lo tengo que despejar de acá, del balance de masas. Y eso sería concentración del ácido más concentración de la base menos acetato. Eso sería concentración del ácido menos protones. ¿Está bien? Y acá teníamos para ir a reemplazar a la K de acidez. Entonces, me voy a la constante de acidez, que me queda que esto sería protones por acetato, que es igual a la concentración de la base más protones, sobre acético, que sería concentración del ácido menos protones.
Bien, ahora despejo, me queda K de acidez por concentración del ácido menos protones por K de acidez, eso es igual a protones por la concentración de la base más protones al cuadrado. Y ahora sí, reordeno, protones al cuadrado más protones por la concentración de la base más la K de acidez menos la K de acidez por la concentración del ácido. Esto es igual a 0. ¿Me quedó igual? Sí, ¿no? Si no, tengo un problema. ¿Mm? Si reemplazo concentración de la base, dijimos que era 5 por 10 a la menos 4. K de acidez, 1,8 por 10 a la menos 5. Y concentración del ácido también es 5 por 10 a la menos 4. ¿Me pueden hacer esta cuenta? ¿Cuánto daría la concentración de protones en este caso? ¿Alguien está haciendo la cuenta? Sí, profe. Bien. ¿Cuánto da? A mí me dio 1,7 por 10 a la menos 5, pero no sé si anoté mal el número. Se ve Me medio parece que está borroso. bien. ¿Y el pH cuánto sería? 4,7. 4,8. 4,8. 4,80. Está bien, el pH sube un poquitito, ¿sí? Fíjense que acá no es exactamente el mismo pH. Ya la regulación, ya el pH del buffer, si lo diluí 1000 veces, ya se modifica porque no son despreciables los protones del medio. Y si esto fuera un pH por ahí un poco más intermedio, de manera que los oxidrilos tampoco fueran despreciables, entonces el cálculo sería más complejo todavía. Pero lo que podemos demostrar es que con la dilución no se modifica el pH hasta ahí, porque si la dilución es muy grande, de manera que oxidrilos y protones, oxidrilos y o protones dejan de ser despreciables frente a la concentración de ácido y la concentración de la base, ahí sí el pH se va a modificar. Todavía sigue regulando lo que es respecto del agua, pero siempre con una capacidad buffer mucho menor. Y a mayor dilución, menor capacidad buffer. ¿Y cómo lo demuestro? Lo demuestro porque el delta de pH, agregando una cantidad determinada, una cantidad fija de protones, va a ser más chico que si la solución buffer fuera mucho más concentrada. ¿Eso está claro? Para terminar, bueno, me faltaría una diapositiva más, 2 en realidad, pero lo que voy a hacer es, dejo la diapositiva siguiente y paso a la última, que me parece un poco más práctica y que les puede llegar a servir un poquitito más para la parte de resolución de problemas. Y el miércoles arrancamos con la diapositiva 2, ¿les parece? Entonces voy a volver a compartir. Acá. Bueno, esta diapositiva ya estaría. Vamos a pasar a la que sigue. Esta queda para la semana que viene, para el miércoles, digo. Y pasamos directamente a esto, ¿sí? Está bien. ¿Qué buffer necesito y cómo lo puedo preparar? Como dijimos ya, aunque eso haría falta un poco el contenido de la diapositiva anterior, cuando nosotros vamos a preparar un buffer tenemos que saber qué buffer preparar. Y eso depende de la región del pH en el que vamos a regular. Si nosotros tenemos
que regular a pHs extremos, ya dijimos que vamos a usar un ácido concentrado, un ácido fuerte concentrado o una base fuerte concentrada. Pero lo más común es que no regulemos a pH concentrado, que regulemos a un pH intermedio. Entonces vamos a usar un buffer formado por un ácido débil y su base conjugada. Lo que siempre vamos a tratar es de lograr la mejor capacidad reguladora del buffer, que es la que se consigue cuando la concentración del ácido y de su base conjugada están lo más próximas posibles. Si son iguales, vamos a ver que ahí tenemos la mayor capacidad buffer, ¿sí? Entonces, para elegir el buffer más adecuado para el medio a regular, lo que tenemos que ver es buscar el pK o el pKb, ¿sí? Depende de lo que estemos trabajando. Entonces, si el pH a regular es 5, vamos a tener que buscar un par buffer donde el pKa de ese buffer sea cercano a 5. Si es 8, vamos a tener que buscar una base donde el pKb, donde el pH sea cercano al pK y el pKb cercano al pOH. ¿Está bien? Ojo, porque depende de lo que vayamos a evaluar, ¿sí? Ahora, la cuestión es cómo, fíjense, acá lo que se puede ver es, de acuerdo al par buffer elegido y a la concentración del ácido y de la base, cuánto va a variar el pH de acuerdo a la relación de concentraciones entre la reserva ácida y la reserva alcalina. En ese grafiquito lo que podemos ver es que si la reserva ácida y la reserva alcalina tienen la misma concentración, el pH al que va a regular el buffer será igual al pKa. Pero cuando se empiezan a desplazar, entonces ahí el pH de regulación se va a ir modificando. Y si yo tengo, por ejemplo, una relación 10:1 o 1:10, entonces la variación en el pH va a darse como pKa más 1 o pKa menos 1. Y cuanto más diluido está el buffer, mayor se va a alejar. Lo que pasa es que fíjense que en una dilución de 100:1, ya ahí la capacidad del buffer va a ser bastante sospechosa, no va a ser muy buen buffer que digamos. Entonces, eso hay que tener en cuenta en la elección del buffer a preparar. Y después, la otra pregunta es ¿cómo lo preparo? Respecto de cómo lo preparo, me refiero a qué mezcla de sales, ácidos, bases hago, ¿sí? ¿Solo puedo mezclar, por ejemplo, el ácido y la sal? ¿Esa es la única posibilidad? No, no es la única, pero es una. Entonces, supónganse que yo quiero preparar un buffer que está formado por un ácido y su base conjugada, como sería el que preparamos hoy. Una de las posibilidades es la que vimos ahí, mezclar, por ejemplo, ácido acético con acetato de sodio. Y ahí llegó un buffer acético-acetato. ¿Pero es la única manera de prepararlo? No, de ninguna manera, hay más. Otra posibilidad puede ser agregando el ácido débil, y a ese ácido débil le agrego hidróxido de sodio, una base fuerte. Entonces, la diferencia con la primera es que en este caso el hidróxido de sodio va a desplazar el equilibrio del ácido acético, neutralizando parte del ácido acético y llevándolo a que genere acetato, una cantidad determinada de acetatos. Si planteamos los balances, lo que vamos a ver es que la concentración de acetatos que se genere va a ser igual a la cantidad de hidróxido de sodio agregada. ¿Está bien? Van a cambiar un poquito las cuentas, pero en sí la resolución no es muy distinta. Y hay otra forma más de formar ese buffer, o de generar el mismo buffer. Si yo no tengo ácido acético, pero sí tengo acetato de sodio, entonces podría ser un desplazamiento inverso del equilibrio. Promover la hidrólisis, pero en este caso no sería una hidrólisis, ¿no? O sí, sería una hidrólisis, promover la hidrólisis del acetato de sodio, entonces al acetato de sodio le agrego un ácido fuerte, como podría ser el ácido clorhídrico. Entonces, el acetato de sodio en presencia de ácido clorhídrico va a ver favorecida su reacción de hidrólisis porque se formará ácido acético y oxidrilos, pero los oxidrilos van a ser consumidos por los protones. Entonces, ¿cuánto se va a desplazar esa reacción de hidrólisis? Y se va a desplazar tanto hacia la formación del ácido acético como ácido clorhídrico haya agregado. ¿Está? Entonces, son tres maneras diferentes de llegar a obtener el mismo par buffer. Y ojo, practíquenlas a todas porque en la guía las van a tener a todas estas formas, ¿sí? Ahora, hay que tener cuidado. Si yo mezclo
ácido acético con acetato de sodio, salvo que las cantidades mezcladas, las molaridades mezcladas sean muy distintas, voy a tener un buffer. Ahora, si mezclo ácido acético con hidróxido de sodio, ¿siempre la mezcla va a generar un buffer? ¿Qué opinan ustedes? Lo mismo que si mezclo ácido clorhídrico con acetato de sodio. ¿Siempre eso va a ser un buffer? Grandes preguntas que le dejo para que mediten ustedes y el miércoles me lo responden. Serían, ¿qué mezclas? ¿En qué proporciones hago esas mezclas? Y ahí abajo aparece una pregunta y dice, si se mezclan soluciones equimolares de ácido y de base conjugada, ¿siempre se forma un buffer? ¿Mm? El miércoles se los voy a preguntar. ¿Está? Bueno, entonces, corto la clase teórica.